Pues dijimos que íbamos a comenzar el estudio del Génesis, en el capítulo 3, ya hablamos ampliamente de la introducción, hablamos del capítulo 2, hablamos parte del capítulo 1, y dijimos la semana pasada que íbamos a entrar directamente en el capítulo 2. El capítulo 2, versículo 4, dice así: estos fueron los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados. El día en que hizo Yahvé Dios la tierra y el cielo, no había aún en la tierra arbusto alguno de campo, ni ninguna hierba de campo había germinado todavía. Pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba en la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resoltó el hombre un ser viviente. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en el Edén al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía en 4 brazos. Uno se llamaba Pisón, ese es el que rodea todo el país de Havilá, donde hay oro. El oro de aquel país es fino. Allí se encuentra el berdelio y el ónice. El segundo río se llama Gihón, es el que rodea el país de Cus. El tercer río se llama Tigris, es el que corre al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. El Señor añada bendición a su santa palabra. Estábamos hablando en las veces anteriores que hay 2 relatos de la creación, pero no son 2 relatos diferentes. Son 2 relatos, 2 comienzos de una misma cosa. Recuérdense que dijimos que el capítulo 1 y parte del principio del 2 es la creación cósmica, es la creación de todo lo que existe. ¿Y cuál es la insistencia del escritor sagrado de la revelación del Señor en el capítulo 1? Insistir 7 veces. ¿Qué cosa? Que era bueno, que era bueno, que era bueno, que era bueno, que era bueno. 7, que dijimos que es número de pacto, que es el número que tiene la misma raíz judía de la palabra pacto. Por eso siempre en la Biblia se usa el número 7 relativo a Dios, porque es el Dios del pacto. Lo más importante, y la Biblia es un libro de pacto. Tú no puedes leer la Biblia fuera del pacto con que Dios derrama o revela su palabra. Recuerden que hace mucho tiempo, cuando estuvimos hablando de esto, dijimos que todo el Antiguo Testamento apunta ¿a quién? A Cristo, a la primera venida de Cristo. Y todo el Antiguo Testamento apunta ¿a quién? A Cristo, a la segunda venida de Cristo. Pero tanto el primero como el antiguo como el nuevo apuntan a Cristo. Pero son libros de pacto. Tú no puedes entender el Antiguo Testamento fuera del primer pacto. Tú no puedes entender el Nuevo Testamento fuera del segundo pacto. Por eso que siempre los protestantes andan perdidos cuando se ponen a leer el Antiguo Testamento y buscando doctrina para el Nuevo Pacto. Tú no puedes buscar doctrina para el Nuevo Pacto en un pacto que ya se acabó. Porque si ya el pacto se acabó, quiere decir que el pacto fue superado por un pacto mejor. Entonces tú no puedes buscar doctrina en un pacto que era, no que era malo, sino que no estaba completo. Recuerden que dijimos que la revelación de Dios en el Antiguo Testamento es progresiva. Lo que sabían la gente en la época de Abraham no es lo mismo que sabían en la época de Moisés. Lo que sabían en la época de los profetas no es lo mismo que sabían en la época de Abraham. O sea, el Señor se va revelado hasta que llega la revelación total, que es Cristo y el Espíritu Santo. Por eso tú tienes que leer cada pacto cada escritura, metido ¿a dónde? Dentro del pacto, para poder entender toda la Sagrada Escritura. Por eso desde Génesis tenemos que entender que el Señor 7 veces dice desde el comienzo, es que el Señor establece un pacto primero con la creación. ¿Se recuerdan? En el capítulo cuando Dios crea al hombre, pide que el hombre sea fiel, que trabaje la creación, y a cambio Él lo va a bendecir y lo va a santificar. ¿Qué día va a ser todo eso? El día del sábado. Todo el tiempo va a ser de bendición para el hombre, pero el día 7 va a ser la celebración del pacto que Dios tiene con el hombre. Eso es lo que nos habla en el primer capítulo. Ahora dijimos que el segundo capítulo no es otra historia que contradice la primera, sino le dijimos que es como un zoom de eso de la cámara, que el Señor va a abrir específicamente ¿dónde? En el séptimo día.
O sea, el primer capítulo habla de la creación del cosmos. El segundo, Bereshit, comienzo. El primer capítulo habla del comienzo del cosmos. El segundo capítulo va a hablar de ¿qué? Del comienzo del pecado. Vivimos el capítulo 1, la creación del cosmos. Vuelvo a repetir para que se le grabe, que era 7 veces ¿qué cosa? Bueno, ahora en el segundo capítulo va a decir por qué esa creación hecha 7 veces buena terminó siendo lo que vemos hoy en día. Y aquí está la respuesta de todas las preguntas que se hacen la gente. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Y después la pregunta, ¿por qué si Dios es tan bueno pasó, qué sé yo, lo que pasó en las torres? ¿O por qué si Dios es tan bueno hay terremotos? Esas preguntas que continuamente nos hacen y que es el último insulto a Dios. Porque ese es el último insulto a Dios, porque nosotros entregamos la creación al demonio y después le echamos la culpa a Dios. Es como que tú dejas las puertas de tu casa abiertas de par en par toda la madrugada y después los ladrones entran y le echan la culpa a la policía. Si tú dejas la casa abierta la noche entera y el ladrón entró, ¿de quién es culpa que te hayan robado? ¿Eh? Mira, estoy loco porque me roben el carro. Y lo dejo abierto. Pero si alguien se lo roba, ¿de quién es culpa? Me haría un gran favor, porque pero de todas formas, la culpa va a ser... Ahora, como yo quiero que me roben el carro, nadie lo toca. Así que esas son las... Pero en el caso del Señor, eso es la respuesta que nos va a dar en el capítulo 2. Por eso que vemos que son dos relatos que parecen diferentes, pero que se complementan uno al otro. El segundo relato es un relato profundamente espiritual. Es uno de los relatos más espirituales de toda la Biblia. Por eso hay que entenderlo en el espíritu, la revelación. El Señor no quiere revelarle ciencia al hombre, el Señor va a dar una revelación profundamente espiritual con los medios de los hombres que entendían en ese momento, con los medios que el hombre podía entender, pero es una profunda revelación de teología este capítulo 2, porque recuérdense que la Biblia no es un libro de ¿qué? De datos, no es un libro de datos. Tú no vas al capítulo 2 buscando datos, tú vas al capítulo 2 buscando revelación. Cuando tú tienes la revelación te entiendes los datos. Ahora, si tú tienes los datos y no tienes revelación, no entiendes ni tu vida. Son los miles de por qué que tiene el hombre. Por eso, también vimos que es muy interesante que en el capítulo 1, ¿cómo llama el escritor sagrado? ¿Cómo llama a Dios en el capítulo 1? Elohim. En el capítulo 1 llama a Dios Elohim, que quiere decir el Altísimo, que es un lenguaje que nada más que se utiliza en el templo, un lenguaje cultural. Pero cuando empieza el capítulo 2 ya no lo llama Elohim, lo llama Elohim Yahvé. Elohim Yahvé, ya especifica, no es Elohim, no es las tres personas en uno, es Elohim Yahvé. Vamos a ver después más adelante, que eso se nos revela en el Éxodo, quién es Elohim Yahvé. Que en sí no es Yahvé, es Elohim y el nombre santo que hemos perdido la traducción, pero decimos Yahvé porque es la traducción más común o más cercana. Por eso vemos que este capítulo pues ya no los hace de otra forma, aunque siempre está relacionado. En el primer capítulo, ¿dónde surge la vida? En el agua. ¿Se acuerdan? Surge la vida en el agua. Y aquí en el segundo capítulo vemos exactamente lo mismo. Que la tierra no había germinado. ¿Y qué hace Dios? Llover sobre la tierra. Y en el medio de la tierra, ¿qué nace? Un manantial. Vemos que es lo mismo que el capítulo 1. El agua surge, la vida surge en el agua. El agua es fuente de vida. Las personas de ese lugar de Israel, sobre todo en el caminar por el desierto de Sinaí, lo que estuvimos en el Sinaí, y Diana que se perdió en el Sinaí lo sabe muy bien, que el Sinaí es piedra, ahí no hay agua. Por eso si ustedes ven por todo el desierto totalmente de piedra, cuando hay un poco de agua, todo alrededor está verde. El agua es fuente de vida, por eso el Señor hace surgir la vida del agua. Y así mismo, en el Nuevo Testamento, nuestra vida espiritual, ¿de dónde van a ser? De las aguas del bautismo, de las aguas del bautismo. Lo más importante en este capítulo 2, para no estar mucho tiempo viendo estos símbolos, que es para estar un año entero, nos dicen primero en el capítulo 1, vimos que Dios, sencillamente dice que Dios crea al hombre, a imagen suya, lo creó, hombre y mujer. O sea, capítulo 1 es bien claro. La imagen de Dios es tanto el hombre como la mujer. Y dice en el capítulo 1 que los crea exactamente igual. Hombre y mujer, está hablando desde el punto de vista de creación, desde el punto de vista cósmico. Ahora, en este segundo relato, que se va a enfocar en qué cosa? En por qué la creación buena se volvió mala. Nos da un primer dato de que en este segundo relato hace Dios al hombre de tierra. Hace de barro. ¿Qué usa el barro? Tierra con agua, la creación. Dios hace al hombre del barro. ¿Y cómo llama?
toda la escritura llama a este hombre Adán. Llama Adán. Algunas personas dicen que Adán quiere decir hombre, pero Adán en el hebreo antiguo quiere decir rojo. Rojo. Adán quiere decir rojo en el hebreo antiguo. Y esto también nos da una palabra muy poderosa. Más tarde Adán se va a aplicar a tierra, pero ¿por qué quiere decir rojo? Los que son campesinos, los que conocen de la tierra, saben que la tierra más fecunda de todas es la tierra roja. Esa es la tierra más fecunda de todas. O sea, que eso quiere decir que Dios hace al hombre de una tierra que es fecunda, no de una tierra estéril. Y por eso tiene un gran significado que Dios haga al hombre de tierra y se llame rojo. Adán es un hombre que está hecho ¿para qué? Para la fecundidad. Para todo lo que toque, florezca, y todo lo que toque, germine, y todo lo que toque, crezca. Y también hay una conexión muy grande. El Señor está diciendo a través de estas palabras teológicas profundas que nosotros no somos criaturas espirituales. Nosotros somos criaturas que estamos ligados profundamente ¿a qué? A la parte material, a la tierra. Somos una creación. El Señor nos ha puesto en la misma tierra y estamos hechos de ella con un propósito. Y dice también esta frase muy hermosa, dice que sopló en sus narices aliento de vida. O sea, primeramente Adán es una construcción hecha de ¿qué cosa? De pura materia. Barro de tierra fecunda, pero es materia. No tiene vida propia. ¿Cuándo comienza este hombre a tener vida propia? Cuando Dios sopla en sus narices. Todos ustedes que han venido a la clase por tiempo saben que viento, soplar, en hebreo se dice rúa. Y rúa también se dice espíritu. O sea que lo que dice que Dios sopla en la nariz del hombre quiere decir que Dios le da su espíritu. Dios le da el espíritu al hombre. En ese momento, Adán, que era un simple objeto creado, se convierte en ¿qué cosa? En imagen y semejanza de Dios. Porque ¿qué tenemos nosotros de semejanza con Dios? El espíritu, que es inmortal. Por eso podemos decir que la verdadera creación del hombre es cuando Dios sopla. Porque la verdad es que dijimos, ¿de qué le valía a Adán estar creado y comer la fruta y todo si no tenía conciencia de que él existía? De que el mundo, sin un ser consciente de que el mundo existe, no hubiera existido. No hubiera existido en absoluto. Porque para que las cosas que existen tenemos que tener conciencia de las cosas que existen. Ustedes no pueden imaginarse cómo son otras galaxias. ¿Por qué? Porque nunca la han visto. Nuestro conocimiento está limitado ¿a qué? A lo que tenemos alrededor. O sea, que muchas veces, y eso es lo que los idealistas se forman en el lío con los idealistas, que no vamos a meterme en eso porque vamos a terminar todos locos, pero por eso que los idealistas dicen que todo existe porque nosotros lo podemos conocer. Y esa es la diferencia. Las vacas viven, comen, procrean, pero no pueden reconocer que ellas están vivas. O sea, hoy con 105 grados una vaca puede decir, ¡ay, qué calor tan grande! Ojalá yo estuviera en Alaska. Una vaca puede decir eso. ¿Qué es lo que hace? Ni se entera de que hay calor, porque siente las percepciones, pero no las puede conocer. El hombre sí es el único animal, podemos decir entre comillas, en la creación, que sí puede reconocer la creación porque es imagen y semejanza de Dios. Y eso, ¿quién lo da? El espíritu que Dios deposita en él. Esto que sopla en su nariz. Hemos hablado un montón de veces, pero nunca está de más para las personas que vienen por primera vez recordarles que siempre nosotros decimos que hoy en día, aquí en este salón y en montones de lugares, también hay dos personas como esta. Hay dos personas como Adán de tierra, y hay otras personas en las cuales Dios ha soplado en sus narices aliento de vida. ¿Quiénes son los Adán de tierra? Las personas que andan por ahí sin poder reconocer las bendiciones que Dios le ha dado. Si tú andas por ahí nada más que diciendo, ¡ay, qué horror! Y como está la cosa, y la cosa se va a poner cada día peor, y tener que trabajar, y el calor que hace, y Miami cada vez está más lleno, y mira, fulanita tiene una casa en tal lugar, y yo lo que tengo, si tú tienes eso, tú eres Adán de barro. No te has dado cuenta de las bendiciones que Dios te ha dado. Y tú sabes lo más triste del caso, que no vas a disfrutar de nada, ni lo que tienes. Esas son las personas que me escriben. Me dicen, ¿por qué los malos tienen mansiones y tienen millones de dólares? Y yo, ¿sabes por qué? Porque tú en vez de estar mirando tu vida, estás mirando la vida de los demás. Tú estás procesando la información equivocada. El día que tú en vez de mirar qué tienen los demás, te enfoques en qué tú quieres en tu vida y lo pongas en las manos de Dios, tu vida va a cambiar y no vas a estar mirando lo que tiene nadie. Porque eso se llama envidia.
Y yo le decía a esa persona, yo no quiero tener el dinero que tenía Pablo Escobar Gaviria. ¿De qué le sirvió? Yo no quiero tener el dinero de Michael Jackson. ¿Para qué le sirvió el dinero a Michael Jackson? O sea, muchas veces estamos con la tontería de ver lo que tienen otras personas pensando que son bendición cuando es maldición. Cuando tú tienes eso en tu vida, tú eres Adán de barro. Cuando el Espíritu de Dios entra en ti, tú en vez de contar lo que te falta, cuenta lo que Dios te dio. Y entonces disfrutas lo que tienes. Yo conozco personas que es triste que nunca disfrutaron ni su juventud, ni disfrutaron su noviazgo, ni disfrutaron su matrimonio. Ahora no disfrutan a los nietos ni disfrutan la ancianidad. Porque siempre están pensando lo que no tienen. Están en Cuba o en Nicaragua o en Venezuela y quieren estar aquí. Están aquí y quieren regresar. El problema no está ni en Cuba ni en Venezuela. El problema está en el ser humano. Esa persona donde quiera que esté va a ser infeliz. Porque no ha dejado que el Espíritu de Dios le dé vida. Está muerto. Eso es parte de lo que nos está diciendo el Génesis. ¿Qué clase de Adán tú eres? ¿El Adán de barro o te has dejado que el Espíritu de Dios sea soplado en ti? Y eso es lo que el Señor hace en Adán, formado de la tierra, siendo como los demás animales. El Señor le da la gran diferencia. ¿Qué cosa es lo que le da la gran diferencia? El Espíritu de Dios. Por eso, los hombres, y no podemos entrar en una gran disquisición de esto, pero los hombres estamos compuestos de parte material, cuerpo y de espíritu. El alma, ¿qué cosa es el alma? El alma, para las personas que no se quieren complicar la vida, el alma es el espíritu. Son dos formas que le llama Rúa y Siquei. Son dos palabras que llama el Evangelio de formas diferentes para mencionar una misma cosa. Pero si quieren ser un poquito más sofisticados, el alma es la interrelación del cuerpo con el espíritu. Eso es el alma. El alma es el centro de las emociones, del conocimiento del ser humano. Pero ¿qué es lo que te da a ti las emociones y el conocimiento a ti? ¿Tu materia? No, tu espíritu. Pero entonces podemos decir que el alma es la interrelación del cuerpo con el espíritu que Dios puso en ti. Si tú tienes cuerpo y no tienes el espíritu, tú no puedes tener alma. Pero si no quieres complicarte la vida, alma y espíritu es exactamente lo mismo, porque el alma sin el espíritu no actúa. No actúa. Por eso la gente que pero la gente que sea más sofisticado, por eso es que Jesús no dice en tus manos comiendo mi alma. Jesús dice en tus manos comiendo mi espíritu. Porque el espíritu es lo que da vida y lo que nos da el alma. Pero el alma no es una tercera cosa que tenemos nosotros. Nosotros nada más tenemos dos cosas: cuerpo y espíritu. Ahora el alma es, ¿se acuerdan qué cosa? La interrelación entre las dos. De ahí surge qué cosa: las emociones, el conocimiento de las cosas que nos rodean, la adoración, el conocimiento de Dios. Eso es lo que el Señor pone en este hombre creado como y parte de la creación. Dios lo hace diferente. Dios lo hace a su imagen y su semejanza. Imagen y semejanza no quiere decir que es igual, que es Dios. Yo le decía a usted, si yo me miro en un espejo, el que está en el espejo es exactamente igual. Es más, que yo puedo decir que soy yo, pero ¿soy yo? No soy yo. Es una imagen. Pero ¿se diferencia de mí en algo? No, pero sin embargo no es lo mismo. Eso es lo que nosotros somos. Somos imagen de Dios, pero no somos Dios. Que es lo que vamos a ver que después, que es lo que la nueva era quiere. Y vamos a ver después por qué, cuando veamos por qué la nueva era de nueva no tiene absolutamente nada. Dice que a este hombre que Dios creó a su imagen y su semejanza, que puede reconocer su interrelación con todo lo creado, lo puso en un jardín. Y dice que el Señor lo proveyó de todas las cosas. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos en este jardín? Que abunda por todos lados. Agua. Hay 4 ríos. Donde quiera que se viren, hay un río. ¿Cuál es la obsesión con el agua? La obsesión con el agua es muy sencilla. Estar en el desierto sin agua es la muerte garantizada. Israel, que caminó por 40 años por el desierto, sabía que si ellos en un día no encontraban una fuente de agua, o 2 días no encontraban una fuente de agua, era la muerte segura. La gran obsesión del que camina por el desierto es el agua. Porque el agua, ¿qué cosa es lo que garantiza? La vida. Por eso dice que el paraíso, ¿qué es lo que hay de sobra? Agua. No hay que preocuparse. La vida está hay vida en abundancia, mucha mitad. La vida está ganada. No solo hay vida, la hay como en abundancia. Sobra la vida. Eso es lo que quiere decir en el paraíso. Eso es lo que este hombre tenía. Este hombre tenía vida, y vida buena, vida bendecida por Dios en abundancia, porque la creación hasta ese momento estaba hecha 7 veces buena. Y aquí inclusive nos da los nombres de los ríos, de los cuales 2 están localizados, que es el Tigris y el Éufrates, que existen en el día de hoy. Lo pone específico. O sea,
Esto no es una cosa ideal que el Señor creó un estado del alma del hombre y lo puso no se sabe dónde. Esto está localizado en una región geográfica, es parte de la historia, no es una leyenda. Dios pone al hombre en un lugar donde la gente que lo leyeron pueden reconocer el lugar donde hay abundancia de agua. Y dice que Yahvé Dios puso al hombre en el jardín para que lo labrara y para que lo cuidara. Y dice que Dios le impuso un mandamiento al hombre: de todos los árboles puedes comer, todo lo que hay es tuyo, solamente un árbol no puedes tocar. ¿Qué es lo que no puedes tocar? El árbol del bien y del mal. Había dos árboles en el paraíso. Estaba el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Sin embargo, Dios no le dice al hombre que no coma del árbol de la vida. Puede comer del árbol de la vida. Lo que no puede comer es del árbol del bien y del mal. En la época renacentista se pintó el árbol del bien y del mal como una manzana, como un árbol de manzana, porque es el que la gente conocía, que era a la gente que caminaba por los caminos de Europa, veía los árboles llenos de manzana y la fruta llamaba la atención, era una fruta apetitosa. Y los caminantes que iban por el camino pues levantaban la mano y cogían las manzanas, pero en ningún lugar de la Biblia, en ningún lugar dice que el árbol era una manzana. En sí no es un árbol conocido, es el árbol del bien. ¿Qué es lo que quiere decir en esta enseñanza teológica que Dios está dando, que no es mito ni es cuento, es una verdadera, profunda realidad? ¿Qué quiere decir? Que Dios le dio al hombre absolutamente todo lo creado. Recuérdense lo que dijo en el capítulo 1. Toma la tierra, sométela, domínala y hazla fructificar. Sin embargo, Dios le dijo: te lo doy absolutamente todo, yo me reservo una sola cosa. ¿Cuál es el árbol que Dios se reservó de todo lo creado? ¿Qué es lo que Dios se reservó para él? Definir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Ese es el árbol del bien y del mal. No es un árbol de fruto. Es que Dios le dijo al hombre: utiliza absolutamente todo lo que yo he creado. Solamente yo te pido que no toques, ¿qué cosa? El poder de decisión de tú definir qué cosa es bueno y tú definir qué cosa es malo. Todo lo usa. La definición de qué es bueno y de qué es malo me la reservo ¿quién? Yo. ¿Por qué Dios se reserva la capacidad de definir lo que es bueno y lo que es malo? Porque Dios es justo. Una persona que tiene toda la sabiduría no puede ser justa siempre, y lo vemos continuamente. Vamos a ver más adelante que este es el origen del pecado. El origen del pecado es decidir yo qué cosa es bueno para mí sin contar con Dios. Ese es el origen de todo el pecado hasta el día de hoy. Dios le dijo: si tú me dejas a mí definir qué es bueno y qué es malo, con todo lo demás haz lo que tú quieras y vas a vivir bien. Pues yo te voy a decir qué cosa es bueno para ti, no solo para ti, sino bueno para todos los demás. Y Dios le dio, es la única orden que Dios le da al hombre. Y le dijo una cosa muy interesante que vamos a ver después qué cosa quiere decir: si comes del árbol del bien y del mal, vas a morir. Si comes del árbol del bien y del mal, no vas a poder comer ¿de qué árbol? Del árbol de la vida. Porque uno está conectado con el otro. Para llegar al árbol de la vida, primero tú tienes que comer. No puedes comer del árbol del bien y del mal. El día que tú comes del árbol del bien y del mal, tú no tienes acceso al árbol de la vida. Vamos a ver después, esto tiene una tremenda significado. Dice el versículo 18: dijo luego Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, los llevó hasta el hombre para ver cómo los llamaba y para que cada ser viviente tuviera el nombre que el hombre le diera. El hombre puso todos los ganados, a las aves del cielo, a todos los animales del campo, mas el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, que se durmió y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces este exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja al hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. El Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos que esto, más que un libro de datos, es una reflexión. Porque Dios se pregunta, Dios no lo sabe todo. Sí. Y porque entonces tiene que preguntarse. Tú como que le decís: ay, mira a ver si los animales te llenan. Dios sabía que O sea, este libro no es un libro de datos. Es un libro de ¿qué? De revelación, de reflexión. Por eso que Dios se va haciendo preguntas, no para Dios, sino para ¿quién? Para nosotros. Para que nos demos cuenta. Por eso, dice Dios, el hombre, para poder fructificar la creación, necesita ayuda. Pero no ayuda. A la ayuda le ponen un apellido. ¿Qué ayuda?
ayuda adecuada. Lo dice, ayuda, no cualquier ayuda, porque hay ayudas que son peores que un mal. Una ayuda adecuada, ¿para qué? Para que el hombre cumpla lo que Dios le pidió de la creación y para ser bendecido, ¿qué más? Y santificado. Y Dios crea todos los animales y se lo da al hombre. ¿Y el hombre qué es lo que hace con los animales? Les pone nombre. Eso para nosotros no dice nada, pero en la antigua cultura el poner nombre quiere decir reconocer que uno es el dueño de lo que le está poniendo nombre. Y hasta el día de hoy es igual, porque ustedes no van a ponerle nombre al gato del vecino. Al gato del vecino le pone el nombre el dueño. O sea, por eso, aunque eso nos queda antiguamente, pero antiguamente es decir, poner nombre, que decir, yo reconozco que esto que le estoy poniendo nombre me pertenece a mí. Por eso el hombre le pone nombre, que es lo que quiere decir que toda la creación que Dios hizo está sometida al hombre, le pertenece al hombre. Sin embargo, cuando tuvo toda la creación, el hombre se dio cuenta de qué cosa, que esa no era la ayuda adecuada. Podía ser una ayuda, pero no ¿y por qué no era la ayuda adecuada? Porque no era igual que él. ¿Y por qué no era igual que él? Porque no tenía el espíritu. Pero tenía el espíritu. El buey lo podía ayudar, los animales lo podían ayudar, pero entre ese animal y él no podía haber comunión de nada, porque el animal hacía lo que le obligaban a hacer, pero no reconocía la otra persona. Y mira, hoy en día también, como el pecado pervertido del ser humano, que mucha gente hoy en día en un animal encuentran ayuda adecuada. Y no solo se casan, más triste porque todavía son casos extremos, que gracias a Dios no se ven muy a menudo, pero una persona puede tener un perrito, decir, toda mi vida es él. Pero tenemos que cuidar los perros, un ejemplo, los gatos, que son creación de Dios y nos han sido encomendadas, pero no es la ayuda adecuada. Hay personas que le dejan la fortuna al perro, que le dejan la fortuna a los gatos, viendo tantos niños abandonados, pasando hambre hoy en día en el mundo. Mira tú cómo el pecado ha pervertido la creación, que una persona hacen de un periquito, de una cotorra, de un perro, la ayuda adecuada. Y creen que se sienten bien y que no necesitan absolutamente nada más que ese animal. Esa es una de las perversiones que ha hecho el pecado en nosotros, porque el hombre vio en el principio que todos los animales que dieron, por bueno y bonito que fueran, no era la ayuda adecuada. Entonces dice que dice una cosa muy interesante, Yahvé Dios hizo caer sobre el hombre, ¿qué cosa? Un profundo sueño. Y aquí, aunque ustedes no lo crean, este es el primer descanso en el espíritu que hubo. Este es el primer descanso en el espíritu que hubo. El hombre cae en un profundo sueño. ¿Por qué el hombre cae en un profundo sueño? Porque Dios va a hacer algo en él. Ese es el descanso en el espíritu. O sea que primero, el descanso en el espíritu, en vez de ser un invento de la renovación carismática, es algo que está en la creación desde el comienzo. ¿Qué cosa es el descanso en el espíritu? Cuando el Señor por algún motivo hace que en ti caiga un descanso profundo, porque el Señor quiere hacer algo en ti. Y a lo mejor tú, estando sin descansar en el espíritu, no permites que el Señor haga esa obra en ti. A lo mejor si Adán está despierto, no deja que Dios le saque una costilla ni amarrado. Pero a lo mejor ustedes no dejan actuar en su vida el Señor mientras están conscientes. Por eso que no todo el mundo descansa en el espíritu. Si tú no descansas en el espíritu, puede ser porque tú te resistes. Y eso es un doble pecado. Pero también puede ser porque a ti no te hace falta. O sea, uno no puede juzgar si una persona descansa en el espíritu o no. Porque puede ser que a ti no te haga falta descansar en el espíritu. Es una experiencia mística, es una experiencia profunda, pero sencillamente no es una regla que tiene que pasar siempre que se ora. Por eso es también un doble pecado con una persona que esté orando por otra persona, porque esa persona no descansa en el espíritu, se pase horas y horas orando a ver si se cae. Eso es un insulto al Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no quiere darle descanso en el espíritu a esa persona, tú no tienes por qué obligarlo, y menos empujar a la persona. Yo le digo que quien empuja a una persona en la oración es reo de insulto al Espíritu Santo. Y ese insulto no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. Porque tú sabes qué cosa es eso. Tú quieres mover el Espíritu Santo a ti y decir, mira como con fulanito o fulanito descansa la gente en el Espíritu. Eso es una falsedad, es una falta de respeto, es un pecado contra el Espíritu Santo. Y soberbia como hizo quitar. Tú tienes que orar por la persona. Si el Señor le da el descanso en el Espíritu, bien. Y si no se lo da, también. Yo por años no descansé en el Espíritu y el Señor obró en mí de todas formas. Ahora, este primer sopor, que vamos a ver que después también ocurre cuando, ocurre en lo alto del Monte Tabor. Cuando se manifiesta la gloria de Dios, ¿qué le pasa a Santiago, Juan y Pedro? Se quedan dormidos. La Biblia está llena de Jacob en Betel, cuando lucha con el ángel, ¿qué le pasa? Cuando ve la escala, cae un profundo sueño sobre
Todo desde el Génesis está lleno. Este poder de Dios cayó sobre el hombre. Y todo esto que estamos hablando, ¿qué día ocurre? El sexto día. Es cuando Dios crea al hombre. Hace que este sopor caiga sobre el hombre. Y entonces dice la Escritura, la forma de revelación teológica que estamos viendo, ¿qué hace Dios? Coge una costilla. O sea, se ha especulado tantísimo con eso de la costilla. Inclusive hay gente que dice que si al hombre le falta una costilla, al hombre no le falta ninguna costilla. Esto sencillamente, esto no es dato. ¿Qué cosa es esto? Revelación. ¿Qué cosa es lo que quiere decir costilla? Que la mujer es creado para el hombre. No es para el hombre, es creado exactamente igual que al hombre. Porque si la mujer es sacada de los pies del hombre, se puede decir que la mujer es inferior al hombre. Si la mujer es sacada de la cabeza, se puede decir que es superior. Si veamos de dónde es sacada, del medio. No es ni mayor ni menor en dignidad. Somos iguales. Y hay una cosa muy interesante que las personas no saben porque no se hacen ya sacrificios. Los que hacían, pero los cirujanos sí lo saben. Los que hacían sacrificio en Israel, que se sacrificaban tantos animales, sabían que para llegar al corazón del animal había que quitar una costilla. Si tú no quitas, y a los que hacen hoy en día cirugía de corazón abierto lo saben, o los que tienen que resucitar artificialmente a alguien. Para tú llegar al corazón del hombre tienes que cortar y quitar una de las costillas. Quiere decir que en Dios, en la creación de la mujer, llega a ¿dónde? A lo profundo del corazón del hombre. Y cree este ser que es exactamente igual que él, pero sin embargo es complemento de él. Eso quiere decir que está hecha de la costilla. No quiere decir absolutamente más nada, que es de la misma dignidad, ni es mayor ni es menor, y que está ligada profundamente, ¿qué cosa? Al corazón del hombre. Por eso que cuando el hombre se despierta y ve a la mujer, se da cuenta que había encontrado, ¿qué cosa? La ayuda adecuada. Por eso que dice la hermosa frase de Génesis: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, esta no es como los animales que me han puesto delante, con los cuales yo no podía interactuar. Esta entiende lo que yo le digo y procesa lo que yo le digo y reconoce a mí y reconoce la creación, no por instinto, sino porque tiene el espíritu de Dios. Esta es igual que yo. Esta no puede sustituir a ningún animal, ni puede sustituir ninguna otra cosa. Y por eso dice, el original dice, será llamada varona. Es como dice el original. O sea, será llamada igual que, y porque después dice, mujer es la traducción para que la gente entienda, porque el término varona no se usa. Dice, esta será llamada varona porque ha sido formada, como dice la palabra, ha sido tomada del varón. O sea, es exactamente igual, es un ser que se complementa con el hombre. Ningún animal puede complementar a un hombre. Jamás ningún animal puede complementar a un hombre. Por eso que hace esta reflexión, que la dice Adán, pero todo el mundo sabe que es una reflexión para nosotros. Creo que dice, por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y hace una sola carne. Mira, aquí está todo. El hombre aparte y la mujer aparte no somos una sola carne. Somos la mitad de la carne. El ser humano está completo con la unión del hombre y la mujer. Eso es lo que es una sola. Ahí está la unidad completa. Algunas personas, y sobre todo en toda esta vergüenza que ha habido con Adviento Cutier, con toda esa porquería, que yo no voy a ni a tocar eso porque dejar que los muertos entierren a sus muertos, pero con todo esto hay gente que me ha dicho, bueno, pero es que la iglesia, como dice el Libato, está violando la orden que se unirá el hombre a su mujer y formarán. Digo, no, espérate, esta llamada es para toda la creación en general, pero después el Señor va a hacer una llamada especial, dirigida no a todo el mundo, dirigida a ciertas y específicas personas, que esa unidad completa no la va a encontrar con un ser humano, la va a encontrar ¿con quién? Con Dios. Pero eso no es para todo el mundo. ¿Qué cosa es lo que es para todo el mundo? Este mensaje: por eso deje el hombre a su padre y a su madre. Pero de toda esa gente, el Señor siempre está reservado una parte para él y para su servicio. ¿Qué llama? Sí, por eso que los que no tienen esta gracia no pueden entender qué cosa es, porque vocación quiere decir vocare, quiere decir llamar. Quiere decir vocare. Dios llama a personas a servirlo. Y no es que ese hombre se quede solo, sino que la relación que ese hombre puede tener con una mujer, la va a tener ¿con quién? Con Dios y con la iglesia. O sea, pero esto es un misterio que verdaderamente a mí me da vergüenza cuando digo a la gente hablando, sin ser espiritual, hablando de estas cosas. Señor, si usted no es espiritual, cállese la boca. Usted no tiene nada que opinar de la iglesia.
Usted es un verdadero estúpido si está hablando cosas de la iglesia, como yo fuera un estúpido si yo me pusiera a hablar cosas ¿cómo se llama? De cómo, de viaje a la luna, si yo me pusiera a pontificar de cómo se puede ir a Marte, yo fuera un estúpido. Porque estoy hablando de lo que no sé. Si usted no es espiritual, cállese. A usted no le importa las cosas espirituales, porque usted no es espiritual. Al no ser espiritual, usted no puede entender las cosas de Dios. Punto. Pero como si dice ahorita, la ignorancia es atrevida. Y nos ponemos a llamar porque yo, sin ser espiritual, y para mí es una gran falta de respeto. Si usted no es miembro de la iglesia, cállate la boca, a ti no te importan las cosas de la iglesia. Cuando la iglesia se mete en política, ¿qué es lo primero que le dicen? La iglesia no tiene que meterse en... Pues nadie tiene poder para meterse en las cosas de la iglesia. A ti no te importa. Punto. Se acabó y así tenemos, sin pelo en la lengua, tenemos que dejárselo saber a la gente. Porque celibato, ¿tú eres católico o no? A ti no te importa. Ocúpate de tu pastor, que bastante lío debe tener robando diezmo y 40 cosas. O pegando los cuernos a la mujer. No, conmigo sí se acaba la discusión rápido. Conmigo. Lo que pasa es que nosotros hoy en día nos faltan el respeto y nosotros nos dejamos faltar el respeto. Nadie tiene derecho a venir a insultar tu fe. Y si tú lo aceptas, la culpa no es del otro. La culpa es tuya. Porque que venga a decir que tu madre es una sinvergüenza, para que tú veas que se forma. ¿Y por qué entonces te dicen 40 cosas de la iglesia y tú lo permites? Con el mismo celo que defiendes a tu madre o a tu familia, defiende a la iglesia. Yo puedo dialogar con cualquiera, mientras quiera dialogar. A la primera falta de respeto, créeme que el asunto se acaba y se acaba muy feo. Además se acaba muy feo. Porque si tengo que darle con la Biblia por la cabeza, se lo doy. Y la caridad, bien, gracias, porque no le guardo odio ninguno. Lo amo en el alma. Y cualquier cosa, por eso está la confesión. Pero no, pero tú sabes, no estoy hablando, lo digo en forma de chiste, pero estoy hablando muy en serio. Nosotros tenemos la culpa que se insulte a la iglesia, porque lo permitimos. Tú no tienes por qué. Yo no creo que por ignorancia, es porque no nos importa la iglesia. Porque cuando a ti te meten con tu hermano, con tu hermana, con tu familia, bien que saltas como un león, aunque tu hermano y tu familia sean unos sinvergüenza. Bien que los defienden. Y tú dices, será un sinvergüenza, pero ¿qué cosa es? Es mi familia. Mi familia. Ese es el celo que tenemos que tener para defender las cosas de la iglesia. Nadie tiene por qué venir a insultar tu fe. Y tú no tienes por qué soportarlo. Y tenemos ya los católicos que despertarnos y dejarnos de esta complacencia que no es más que pecado. Porque créeme, cuando tú pones los puntos bien sobre la silla, a ti te respetan. Vaya si te respetan. Por eso, cuando estamos hablando de celibato, no se entiende porque es un llamado personal de Dios a ciertas y determinadas personas. Como decía el Santo Padre, a quien el Señor llama, el Señor capacita con la gracia para vivir ese llamado que Él le hizo. A quien el Señor nos capacita con la gracia para vivir el celibato, a quien Él no ha llamado. Y ahí es donde yo creo que viene el gran problema que tenemos con el celibato hoy, que mucha gente entra en el sacerdocio o entran a las congregaciones no porque Dios lo llamó, sino porque a mí me gusta. Y ahí, hermano, hay una gran diferencia. Si tú entras al seminario o a una congregación porque a ti te gusta, el Señor no tiene por qué capacitarte con la gracia para vivir, porque Él no te llamó. Hay personas que dicen, quiero ser sacerdote, como puedo decir, yo quiero ser bombero, porque me gusta el uniforme, porque me gusta la profesión. A mí me gusta el sacerdocio, pero el Señor no me ha llamado. Y yo sí lo entendí desde chiquito. A mí me gusta el sacerdocio, pero a mí el Señor no me llamó. ¿Por qué? Porque me gusta el sacerdocio. Yo no puedo ser sacerdocio. El Señor no puede ser sacerdocio. El Señor no me va a dar la gracia porque yo sé que Él a mí no me llamó. Lo tengo consciente. No sé, pero tú no vas a ser cura. A mí el Señor no me ha llamado. Sirviendo al Señor en la iglesia no quiere decir que sea sacerdote. El Señor llama de muchas maneras. Ahora yo entro en el seminario sin que el Señor me llame y no me da la gracia, y ahí vienen los fallos, y ahí vienen los... Yo creo que en los seminarios no se está haciendo un discernimiento para saber si esa persona está entrando porque le gusta o porque lo llamaron. De verdad. Hay gente que me escriben cantidad de personas con vocaciones EWTN, me preguntan, yo siento que estoy estudiando ingeniería, siento ser sacerdote, ¿será que estoy inventándome? Y yo le pregunto, ¿tú crees que a los compañeros tuyos sienten ser sacerdote? No. Entonces, ¿por qué? Si tú lo sientes, ¿por qué tú lo vas a estar inventando? Si tú lo sientes, lo más seguro que el Señor te llamó, porque si el Señor no te hubiera llamado, ni por la mente te pasa. Esto es un llamado personal, por eso no tiene nada que ver, y no es que la persona se vuelva estéril, es que la persona transfiere la fecundidad que puede tener con una mujer, la transfiere al reino de Dios. Y por eso,
Desde el comienzo vemos que el sellamiento de Dios con la creación es cuando el hombre y la mujer hacen ¿qué cosa? Un pacto. Al final yo dejo las preguntas. Hacen un pacto. El número 7. Por eso se cree que Adán fue creado de Eva el sexto día, pero cuando Adán, dicen los judíos, la mística judía, que cuando Adán se despierta es en el séptimo día. Y es que cuando Adán cae el sueño sobre él y Eva es creada en el sexto día. Pero dicen los judíos que Adán se despierta el séptimo día y es cuando dice, este es hueso de mis huesos, y carne, el séptimo día, el día que Dios sella el pacto con la creación. ¿Y qué cosa es lo que ese día también se sella? El pacto entre el hombre y la mujer, que es el complemento de la creación, porque sin el hombre y la mujer, los dos unidos, ¿hay vida? ¿Se puede crear vida? No se puede crear vida. Esto es como la tontita esta que le preguntaron que si una Miss Universo, yo no sé qué, le preguntaron que si había que dejar 2 personas en el mundo para reproducir la especie humana, que a quién dejar, y ella dijo, a la Madre Teresa y Juan Pablo II. Se acaba. Son 2 muy buenos, pero se acaba la creación. Porque la unión del hombre y la mujer, ¿para qué? Para engendrar vida. Porque sin engendrar vida, la creación no está completa. La creación se muere si no se engendra vida, porque ya no hay personas que puedan reconocer a Dios, ni adorar a Dios, ni reconocer lo que existe. Por eso, como el objetivo del hombre, la creación del hombre, la plenitud del hombre está en crear vida. El demonio, que lo sabe muy bien, ¿qué es lo que empieza a atacar desde el principio? La vida. En todos sus aspectos. Comenzando por la fundación del hombre. ¿Cuál es la fundación del hombre? El matrimonio. Porque recuerden cuando empezamos a hablar que hablamos de la diferencia entre un contrato y una alianza. ¿Se recuerdan? Sí. Un contrato es un intercambio de mercancía. Esto es tuyo y esto es mío. Se hace por medio de una promesa y después se intercambian la mercancía. Pero a la vez que se intercambia la mercancía, lo que era mío es tuyo y lo que es tuyo era mío, pero los dos, bye. Tú vas a comprar un carro y haces un contrato. Intercambias mercancía. A ti te dan el carro y tú le das el dinero que usualmente no es tuyo, es del banco. Pero bueno, eso es otra. Pero después que tú compras el carro, tú no sigues llamando todos los días que te lo vendió fulanito, ¿cómo tú estás? ¿Y cómo te fue? No, tú diste lo tuyo es mío. ¿Y qué pasó? ¿Se cumplió el contrato? Chao. Eso es un contrato. Una alianza es lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, pero lo de los dos. Lo compartimos en común. A llegar a un punto que ya ni lo mío es mío, ni lo tuyo es tuyo. Y se hace llamando y sellando la invocación delante de Dios. El gran problema de muchos de los matrimonios hoy es que como en el séptimo día, no son una alianza. Son y lo más curioso del caso es que el contrato se puede romper. Entonces el contrato se puede romper, que los contratos tienen cláusula en caso de que tú rompas el contrato. ¿Qué contrato no tiene cláusula? Todo. Si tú dejas de incumplir, te llevamos el carro. Mira tú que el robo más grande, que son esos anuncios que ponen de carro en la televisión, bien, y te llevas manejando un Lexus con una letra de $120. Y para allá van los bobos a llevarse el Lexus. Y a mí me agarró una vez y más nunca me agarra. Pero si tú pones en stop el comercial, ves que en letrita chiquitica dice abajo con un down de $12,000. Entonces te dicen, así estaba. Y legalmente estaba, lo que tú no lo viste. Pero todos los contratos se pueden romper porque desde el inicio el contrato, y si un contrato tiene una cláusula que se puede romper, ¿es legal romperlo o no? Es legal, si ya lo dije desde el principio. Y eso, y aunque ustedes lo crean, eso es un caso de invalidación del sacramento, del matrimonio. Si tú vas a matrimonio pensando que tú puedes divorciarte, o si tú vas, por eso para mí la mitad de los matrimonios que hoy en día son inválidos. Porque si tú vas diciendo, si esto va mal, me divorcio, ahí no es sacramento. Eso no es alianza. ¿Eso qué cosa es? Contrato. Y el sacramento no es un contrato. El sacramento, los contratos se rompen, las alianzas no se rompen. Tales si no se rompen, una de las alianzas famosas, la primera alianza. ¿Quién la estableció? Dios ¿con quién? Con Israel. ¿Israel la incumplió? Sí. Vaya, se la incumplió. ¿Dios la rompió? No. Israel la rompía, pero Dios seguía fiel, porque una alianza no se rompe.
Es lo que los protestantes no entienden. Cuando dicen, no, porque la iglesia, que si se volvió una sinvergüenza, que si los curas, más sinvergüenza que los sumos sacerdotes de Israel no la habían. Y Dios no rompió la alianza con Israel. ¿Israel dejó de ser el pueblo de Dios? Nunca. La iglesia, por malo que sean los que somos miembros de la iglesia, Dios no rompe su alianza, porque una alianza no se rompe. Para siempre. Y eso es lo que es el matrimonio. Por eso que hoy en día, hoy más que los matrimonios fracasan, porque más que una alianza, más no, estoy seguro que más que una alianza, es un contrato. Esto es tuyo, esto es mío, y más que si anterior hace un prenuptial agreement. En caso de divorcio, tú no tocas nada, hermano, ahí no hay sacramento. Porque no hay alianza. Y Dios, el hombre, con la mujer, hace en el séptimo día, el día que Dios bendice y santifica. Dice, por eso deje el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y hacen una sola carne. Esta es la alianza del hombre y la mujer para la procreación de la vida. Y de ahí viene que, como todos estábamos hablando y todos ustedes lo reconocen y no hay ni que decirlo, por eso es que el matrimonio está siendo tan altamente atacado. Porque el demonio sabe que está atacando, ¿qué cosa? No solo la alianza, está el corazón de la creación. Porque si no hay unión entre el hombre y la mujer, no puede haber vida. Y si no hay una unión estable entre el hombre y la mujer, no puede haber una vida adecuada. Una persona puede fracasar, definitivamente, claro que puede fracasar. Por supuesto que los matrimonios fracasan, pero no debe ser lo normal. Uno no se casa para fracasar. Uno se casa para triunfar. Ahora, si desafortunadamente uno fracasa, pues tú sigues la vida como siempre, pero ese no es la esencia. Que haya personas con cáncer, que haya personas con cáncer, no quiere decir que Dios nos creó a todos para tener cáncer. Es desafortunado que una persona tenga cáncer y que tiene que hacer lo posible por sanarse y todo eso, pero no puedo decir, ay, es que todo el mundo tiene cáncer. Eso no es consuelo. El matrimonio está hecho para ser el pilar de la creación, la familia, porque sin matrimonio no hay familia. Y mira cómo el demonio distorsiona todo, que quieren hacer pasar por familia. Porque es madre soltera o es padre soltero. Claro que es familia, pero eso no es el ejemplo de lo que Dios. ¿Puede una persona sola criar un hogar? Claro que sí que lo puede crear. Pero eso es lo bueno, eso es lo recomendable. No, la misma persona que son padres solteros sabe que si tuvieran la otra parte, la vida fuera mucho mejor que solo. Porque es para lo que está creado, es para lo que está diseñada la creación. Esto ha llegado al punto que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el demonio ha querido herir la raíz de la creación. ¿Con qué? Con la disolución de la alianza entre el hombre y la mujer. Y desde el principio ya, antes que el hombre se vaya a casar, y ustedes madres tienen la culpa en el 90%, porque ustedes son las primeras, las madres, que le dicen a las hijas, si la cosa te va mal, divórciate, no aguantes paquete. ¿Cuántas veces yo no he oído decir eso? Y yo se lo decía a una hermana, gracias a los paquetes que aguantó mi mamá, nosotros tuvimos un hogar normal. Y la sabia no era mi papá, que era inaguantable, en el sentido no de malo, sino que era de esa persona matraquillosa. El sabio no era mi papá, la sabia era mi mamá. La inteligente en mi casa era mi mamá, porque el sabio no es el que grita, la sabia es la que sabe llevar la situación. Nosotros decíamos a mi mamá, ¿por qué aguantas eso? Decía, muchacha, lo que grites y a la larga va a hacer lo que yo digo. Él se desahoga peleando, pero a la larga, si llevamos 40 años, va a hacer lo que yo le estoy diciendo. Déjalo que grite, esa es la forma que tiene de manifestar que va a aprobar lo que yo estoy diciendo. Y yo le decía, se lo digo a mis hermanas, a mis sobrinas, si todo el mundo tuviera la sabiduría de mi mamá, eso es sabiduría. Pero hoy en día, al primer problema, sepárate. Y para meterte inmediatamente a los 4 meses en otro problema. Con 4 hijos regados, con 4 hijos sin padres, sin saber quién tú metes en tu casa hoy en día, te puede violar un hijo. Hermano, todo esto está muy bien diseñado. La disolución de la familia. Y por último, la gran última ofensa. Toda esa porquería anda por ahí del matrimonio del hombre con hombre y mujer con mujer. Eso es el último insulto a la creación. Hombre con hombre y mujer con mujer no pueden engendrar vida. No están diseñados para engendrar vida. Luego entonces eso no es familia. Llámale como le quieran llamar. Mira tú si tú ves así, que toda esta gente de Hollywood que dicen que el matrimonio es un papelucho, que no se casan, son los que apoyan la boda
homosexual. Bueno, si el matrimonio es un papelucho, ¿para qué quieren casarse? Y son la misma gente que están preocupados por los cocodrilos, por la salud de los cocodrilos, son los que apoyan el aborto, que maten a los niños en el vientre de las madres. ¿Tú no te das cuenta? Son la misma gente. Son las mismas gente. Toda esa gente están en contra de todos los valores originales de la creación. Y yo me pregunto, ¿es que el mundo, después que hemos entrado en esta locura, el mundo ha mejorado? ¿El mundo está mejor? Cuando las mujeres aguantaban los paquetes de los hombres, y ahora que ya no aguantan paquetes de hombres, ¿cuándo estaba mejor la familia? Antes, cuando no había sexo prematrimonial, había que esperar el sacramento. Pero hay mucho fracaso cuando no hay sexo prematrimonial, por eso hay que acostarse primero para ver si somos compatibles. Y todo el mundo se empezó a acostar. El matrimonio mejoró, empeoró. Ahí están las estadísticas. Ahí están las estadísticas. Ahí están las estadísticas. La muchacha embarazada con 14 años. ¿Sí? ¿No pasaba antes? Sí pasaba, pero no se le daba un galardón a quien hacía eso. Se decía, hizo mal. Ahora se le premia y se quiere pasar lo malo, pues bueno. Las escuelas, antiguamente se oraba en las escuelas, ya no se ora en las escuelas. Mejoraron las escuelas. Mira cómo están. Si los crímenes más grandes están ocurriendo dentro de la droga, está regada en las escuelas. Entonces, mira, hermano, pruébenme a mí que esta sociedad hoy en día, que se ha sacado a Dios, es mejor que cuando estaba Dios. Pruébamelo. Mentira. Y eso se resume en lo que dice San Agustín. Al que se aleja de Dios, todo se aleja de él. Y la gente no se da cuenta que vamos rodando un abismo. Estamos rodando y vamos a verlo la semana que viene. Esto se está terminando tal como comenzó. No es nada nuevo, es un círculo que se está... Todo está llegando a la primera mentira del diablo de Adán y al pecado original, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Es lo que vamos a ver. Porque hasta aquí, ¿cómo está todo? Bueno, el hombre y la mujer han hecho una alianza. El hombre reconoce que la mujer es exactamente igual que él, a pesar de que es diferente. Y yo creo que ahí es donde está el complemento, porque dos cosas iguales no son complementos. Complementos son dos cosas diferentes que tienen interacción. Exactamente. Por eso, hoy en día la liberación, todo el feminismo, que no es liberación de la mujer, el feminismo quiere que la mujer sea igual al hombre. Y lo más curioso del caso es que quieren que las mujeres tengan los mismos defectos que tenemos los hombres. Yo no entiendo ese tipo de feministas. Y además casi todas las feministas tienen bigote. Yo no entiendo, porque yo creo que una mujer que es feminista debe ser extremadamente, ¿qué cosa? Femenina. Pero si la mujer que quiere ser feminista parece un hombre, se viste como un hombre, se pela como un hombre, entonces eso no es feminismo. Y ahí es donde está el problema. Nosotros somos iguales porque tenemos la misma dignidad porque somos hijos del mismo Dios, pero no somos iguales. Ni estamos diseñados, somos iguales en espíritu, pero cada uno tenemos nuestras propias características y ambas características se complementan. Porque el hombre tiene la iniciativa, pero la mujer tiene la perseverancia. Ahí es donde está, ¿qué cosa? Todo no puede ser perseverancia, ni todo puede ser iniciativa. No sé si ustedes entienden lo que yo le digo. Las dos cosas, la perseverancia del hombre, la iniciativa del hombre, que lo hago todo, pero que se nos olvide enseguida que lo que estoy o lo que tengo que hacer, más la constancia de la mujer es lo que hace que algo funcione bien. Y como eso puedo nombrar decenas de cualidades que son diferentes pero que se complementan. Eso es lo que hace del hombre y la mujer una sola carne. Es una sola carne, es cuando el hombre está completo. No porque seamos exactamente iguales, no somos iguales. No estamos diseñados, hay trabajos que el hombre puede hacer que la mujer no puede realizar por sus características, y no es que sea inferior, es que somos diferentes. Yo soy diferente a Benedicto XVI en una pila de cosas y no soy inferior a él. Soy diferente porque tiene una dignidad que yo no, un trabajo en la iglesia que yo no tengo. Pero ser diferente no quiere decir ser inferior. Y hoy en día eso es lo que el demonio, y aunque ustedes crean que no, muchas de estas modas van llevando también a perder la diferencia entre el hombre y la mujer. Pero todo es, el demonio todo lo hace tan lentamente que, perdón, cada una de ellas esa semana es terrible.
El demonio hace todo tan lentamente que uno no se da cuenta. El demonio sabe que si tú lo haces bruscamente, tú brincas y dices, espérate, espérate. Pero como todo es tan lento, tú no te das cuenta. Fíjate cómo las modas cambiaron hasta el punto que ya la mujer no tiene que tener culpa, la mujer tiene que estar totalmente plana, igualita que un hombre. Y hay una persona en el trabajo que yo digo en el gimnasio que hace como 4 años que yo no he podido saber si es hombre o mujer. Te lo juro, y mira que yo lo miro, digo, parece un hombre, pero su forma, y no es por amaneramiento ni nada, su forma de presentarse no es de hombre. Pero digo, pero parece una mujer, pero al mismo tiempo tiene ciertas características. Y yo le he preguntado a gente, ¿qué será? Y la gente me dice, tú sabes que yo no tengo la menor idea. Y eso hoy en día, hermano, porque aunque parezca que no, toda esa moda, y lo dice, es que el demonio no engaña a nadie. Unisex. De un solo sexo. Que no haya características que diferencia al hombre de la mujer. Y aunque ustedes parezcan que no, esta cosa tan sutil, que no es pecado ni nada, pero es unas cosas tan sutiles que se van metiendo dentro de uno. Fíjate, eso mismo ha pasado con el aborto y con todas las cosas. ¿Quién iba a decir hace 40 años que iban a los niños, a los 9 meses, meter un vacuum por aquí en el vientre de la madre y sacarle el cerebro? El aborto parcial. Se hace cuando instauraron el aborto, hace 40 años. Si dicen eso, nadie hubiera apoyado el aborto, todo el mundo se hubiera horrorizado. Sin embargo, ¿cómo ha venido todo eso? Lento, poquito, pasas de un horror al próximo error y al próximo error. Y cuando viene a ver, estás metido hasta aquí. Por eso que vamos a ver la próxima semana que el Génesis representa al demonio como una serpiente. ¿Y cuál es la característica de la serpiente? Lo sutil que es. Tú lo ves que la serpiente viene y nadie, la víctima no se da cuenta que la serpiente viene porque ni se oye. No tiene pie, tú no ves que mueve nada. Y esa es la característica. El demonio hoy nos está dando su veneno sutilmente y tan lento que cuando nos damos cuenta, nos tragó. Mira lo que ha pasado con la Navidad. Cómo sutilmente nos han ido arrancando la Navidad, hasta el punto que un día nos levantamos y no hay anuncios de Navidad, ni los noticieros de televisión se adornan de cosas de Navidad, ni se menciona la Navidad. Y todo fue tan sutil que tú no te diste en cuenta en qué momento nos arrancaron la Navidad. Y así pasó con Easter, con la resurrección de Cristo. Y nos han ido quitando, y así nos quitaron el Sagrado Corazón de las salas de las casas. Tú ni te diste cuenta, tú ni te das cuenta cuando quitaste el Sagrado Corazón en una mudanza, no lo pusiste más y no te diste cuenta, no te das cuenta que todo esto es un plan muy bien detallado, que esto tiene su origen en el Génesis, porque estamos regresando, como con eso que le dije, ¿se acuerdan cuando hablamos del universo, que dijimos que los científicos dicen que el universo está recorriendo un ciclo y se va a volver a unir en una sola masa como salió? ¿Se recuerdan que esa es la teoría del Big Bang? Así espiritualmente, la humanidad está recorriendo un círculo y está llegando al mismísimo lugar de cuando partió el pecado. Y vamos a ver que el demonio sigue engañando al hombre con las 3 mismas mentiras que engañó a los primeros hombres. Y nosotros seguimos siendo engañados, tal como la primera vez. Claro, porque el demonio ya se ha sofisticado. Ya ha cogido experiencia en estos miles de años, ya nos engaña de... Pero fíjate todo lo que le he dicho y lo puedo estar, y ya tenemos que terminar, pero yo lo puedo estar toda la noche explicando los cambios que nos han ido dando para mal y que nosotros lo hemos aceptado porque ha sido labor de años. ¿Tú sabes por qué el demonio lo hace con tanta paciencia? ¿A ustedes no saben por qué? Porque no tiene tiempo. El demonio no vive en el tiempo, los apurados somos nosotros, estamos en el tiempo, pero el demonio tiene toda la paciencia del mundo. Él no está creado fuera del tiempo. A él le da igual esperar el tiempo que tenga que esperar. Él lo que quiere es la seguridad de que te va a tragar y tú no te vas a dar cuenta ni un momento. Vamos a ver la semana que viene en lo que sucede en la mitad del tercer capítulo, porque hemos visto que hasta ahora todo es paz y felicidad. Y así es como debió haber seguido. Así es como debió haber seguido, a no ser por la intervención de este personaje que entra en la historia, que vamos a ver que ya estaba creado, que estaba en el Edén, pero que entra en la historia en el próximo capítulo. Y por eso que todo
va a terminar como al principio. Acuérdense lo que les del Apocalipsis, que el apocalíptico dice todo está malo y se va a poner peor. Pero el profeta dice todo está malo, pero se va a poner bueno. Por eso el Apocalipsis no es un libro apocalíptico, es un libro profético. Porque la obra de Cristo es regresar todo a como estaba donde lo dejamos hoy, en el capítulo de hoy. Es la obra de Cristo. Y al final de todo, cuando Cristo regrese, se va a cerrar la obra y Cristo le va a entregar la obra al Padre ya con el mal eliminado. Pero mientras ese momento llega, lo que va a comenzar la semana que viene sigue todavía actuante en el mundo entre nosotros con la misma obra con la cual comenzó. Y este es el desenlace, ahí cuando tú vas a entender muchas cosas de la vida de uno. Pero hasta hoy tenemos que quedarnos que todo está bien, que todo es engendrador de vida, que todo está bendecido por Dios y santificado en pacto con Dios en el Shabbat. El hombre hace pacto con la alianza con la mujer. Recuerden si es así, ¿se recuerdan? Yo les dije la semana pasada cómo se dice boda en hebreo, ¿se recuerdan? Kidushin. Y Kidushin viene de la palabra Kidush, que quiere decir bendición. O sea que quiere decir, matrimonio en hebreo se le dice la bendición. Se dice el matrimonio, porque y los místicos así lo han entendido. Inclusive los grandes místicos entienden que la unión del alma con Dios es igual que la unión del hombre con la mujer. Es una unión profunda, porque el matrimonio es algo santo, el matrimonio es algo más que la unión sexual del hombre con... Porque como le dijo el padre Ascoitia al obispo episcopal y a Martín Añorga, le dijo, acostarse con un hombre con una mujer, eso lo hacen un macho con una hembra, eso lo hacen los perros. Eso no es el matrimonio. El matrimonio es más que eso. El matrimonio es la alianza, la complementación de las dos mitades con el propósito de ¿qué? De la creación de la vida. Y fíjate que eso es así, que el hombre, mira tú cómo está dañado el hombre, que el único animal que evita la descendencia es el hombre. Usted sabe mejor que yo que la perra se aparea con el perro, se aparea con la perra cuando la perra puede ser fecunda. Así estamos diseñados. Los animales tienen periodos que la hembra es fecunda y en ese momento donde el macho y la hembra se aparean. Cuando la hembra no puede ser fecunda, no se aparean. Y nosotros, entonces al revés, nos apareamos cuando la mujer no puede ser fecunda. Mira tú cómo el pecado ha dañado al hombre, que lo hace diferente del resto de la creación. Y todo esto ¿cómo viene? Poquito a poco. Y nos hace ver lo anormal como normal. Pero fíjate tú, si tú hoy en día que todo el mundo está metido con las cosas naturales, todos los animales se aparean cuando pueden tener descendencia, para eso se aparean, para tener descendencia. Nosotros, a diferencia, nos apareamos para no tener descendencia. ¿Y cómo se llama eso? A ver, ¿cómo se llama eso? Está muy teológica, está muy médica, control de la natalidad, claro que es control de la natalidad. Pero ¿sabe cómo se llama eso? Egoísmo. Yo quiero tener satisfacción sin tener consecuencias ni compromiso. Y ustedes no lo saben, el único animal que siente placer en el sexo es el hombre. Los animales no sienten placer en el sexo, la perra con el perro, es una bendición que Dios le da al hombre. Los animales no sienten placer, no tienen términos nerviosos ahí, no sienten placer. El hombre y la mujer son los únicos que tienen esa capacidad, porque el sexo es un don que Dios le ha dado al hombre para ser bendecido, para que lo disfrute. Ahora, ese don que Dios le dio al hombre ha sido profundamente dañado. Entonces ahora queremos tener placer, pero no tener consecuencias. ¿Qué es lo que digo a los muchachos de 14 o 15 años? Quieren tener placer de acostarse, pero después, ¿cuál es el segundo paso? Después de tener el pecado de lujuria, ¿cuál es el segundo paso? La muerte, el aborto. Fíjate que es una cadena que lleva de un mal a otro mal. Yo siempre le digo a los muchachos que me escriben, el que no está ready para tener hijos, no está ready para meterse en la cama con nadie. Punto. Porque yo no estoy preparado para el matrimonio, no te encames. Tampoco estás preparado para tener relaciones sexuales. Punto. Pero ahí entra el que el Señor reprende, y yo creo que por eso he tenido tantos problemas para llegar aquí. Ahí entra el que el Señor reprenda, el que entra la semana que viene, que como dice San Pedro, anda como león rugiente. Hermano, y créeme que cada día que pasa, ruge más. Que el Señor nos guarde de él. En sí no es Yahvé, es Elohim, y el nombre santo que hemos perdido la
la traducción, pero decimos Yahvé porque es la traducción más común o más cercana. Por eso vemos que este capítulo pues ya no los hace de otra forma, aunque siempre está relacionado. En el primer capítulo, ¿dónde surge la vida? En el agua. ¿Se acuerdan? Surge la vida en el agua. Y aquí en el segundo capítulo vemos exactamente lo mismo, que la tierra no había germinado. ¿Y qué hace Dios? Llover sobre la tierra. Y en el medio de la tierra, ¿qué nace? Un manantial. Vemos que es la misma que el capítulo 1. El agua surge, la vida surge en el agua. El agua es fuente de vida. Las personas de Israel, de ese lugar de Israel, sobre todo en el caminar por el desierto de Sinaí, lo que estuvimos en el Sinaí, y Diana, que se perdió en el Sinaí, lo sabe muy bien, que el Sinaí es piedra, ahí no hay agua. Por eso si ustedes ven por todo el desierto totalmente de piedra, cuando hay un poco de agua, todo alrededor está verde. El agua es fuente de vida, por eso el Señor hace surgir la vida del agua. Y así mismo, en el Nuevo Testamento, nuestra vida espiritual, ¿de dónde van a ser? De las aguas del bautismo, de las aguas del bautismo. Lo más importante en este capítulo 2, para no estar mucho tiempo viendo estos símbolos, que es para estar un año entero, nos dicen, primero en el capítulo 1, vimos que Dios, sencillamente dice que Dios crea al hombre, a imagen suya lo creó, hombre y mujer. O sea, capítulo 1 es bien claro, la imagen de Dios es tanto el hombre como la mujer. Y dice en el capítulo 1 que los crea exactamente igual, hombre y mujer. Está hablando desde el punto de vista de creación, desde el punto de vista cósmico. Ahora, en este segundo relato, que se va a enfocar en qué cosa, en por qué la creación buena se volvió mala, nos da un primer dato de que en este segundo relato, madrugada, y después los ladrones entran y le echan la culpa a la policía. Si tú dejas la casa abierta la noche entera y el ladrón entró, ¿de quién es culpa que te hayan robado? Mira, estoy loco porque me roben el carro y lo dejo abierto, pero si alguien se lo roba, ¿de quién es culpa? Me haría un gran favor, porque pero de todas formas la culpa va a ser, ahora como yo quiero que me roben el carro, nadie lo toca. Así que esas son pero en el caso del Señor, eso es la respuesta que nos va a dar en el capítulo 2. Por eso que vemos que son dos relatos que parecen diferentes, pero que se complementan uno al otro. El segundo relato es un relato profundamente espiritual. Es uno de los relatos más espirituales de toda la Biblia. Por eso hay que entenderlo en el espíritu, la revelación. El Señor no quiere revelarle ciencia al hombre, el Señor va a dar una revelación profundamente espiritual con los medios de los hombres que entendían en ese momento, con los medios que el hombre podía entender, pero es una profunda revelación de teología este capítulo 2, porque recuérdense que la Biblia no es un libro de ¿qué? De datos, no es un libro de datos. Tú no vas al capítulo 2 buscando datos, tú vas al capítulo 2 buscando revelación. Cuando tú tienes la revelación, te entiendes los datos. Ahora, si tú tienes los datos y no tienes revelación, no entiendes ni tu vida. Son los miles de por qué que tiene el hombre. Por eso, también vimos que es muy interesante que en el capítulo 1, ¿cómo llama el escritor sagrado? ¿Cómo llama a Dios en el capítulo 1? Elohim. En el capítulo 1 llama a Dios Elohim, que quiere decir el Altísimo, que es un lenguaje que nada más que se utiliza en el templo, un lenguaje cultural. Pero cuando empieza el capítulo 2 ya no lo llama Elohim, lo llama Elohim Yahvé. Elohim Yahvé, ya especifica, no es Elohim, no es las tres personas en uno, es Elohim Yahvé. Vamos a ver después más adelante, que eso se nos revela en el Éxodo, quién es Elohim Yahvé. Pues dijimos que íbamos a comenzar el estudio del Génesis, en el capítulo 3, ya hablamos ampliamente de la introducción, hablamos del capítulo 2, hablamos parte del capítulo 1 y dijimos la semana pasada que íbamos a entrar directamente en el capítulo 2. El capítulo 2, versículo 4, dice así: estos fueron los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados. El día en que hizo Yahvé Dios la tierra y el cielo, no había aún en la tierra arbusto alguno de campo, ni ninguna hierba de campo había germinado todavía. Pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba en la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. Y resoltó el hombre un ser viviente. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en el Edén al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer.
En medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía en 4 brazos. Uno se llamaba Pisón, ese es el que rodea todo el país de Havilá, donde hay oro. El oro de aquel país es fino. Allí se encuentra el berdelio y el ónice. El segundo río se llama Gihón, es el que rodea el país de Cus. El tercer río se llama Tigris, es el que corre al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. El Señor añada bendición a su santa palabra. Estábamos hablando en las veces anteriores que hay 2 relatos de la creación, pero no son 2 relatos diferentes. Son 2 relatos, 2 comienzos de una misma cosa. Recuerden que dijimos que el capítulo 1 y parte del principio del 2 es la creación cósmica, es la creación de todo lo que existe. ¿Y cuál es la insistencia del escritor sagrado de la revelación del Señor en el capítulo 1? Insistir 7 veces, ¿qué cosa? Que era bueno, que era bueno, que era bueno, que era bueno, que era bueno. 7, que dijimos que es número de pacto, que es el número que tiene la misma raíz judía de la palabra pacto. Por eso siempre en la Biblia se usa el número 7 relativo a Dios, porque es el Dios del pacto. Lo más importante, y la Biblia es un libro de pacto. Tú no puedes leer la Biblia fuera del pacto con que Dios derrama o revela su palabra. Recuerden que hace mucho tiempo, cuando estuvimos hablando de esto, dijimos que todo el Antiguo Testamento apunta ¿a quién? A Cristo, a la primera venida de Cristo. Y todo el Antiguo Testamento apunta ¿a quién? A Cristo, a la segunda venida de Cristo. Pero tanto el primero como el antiguo como el nuevo apuntan a Cristo, pero son libros de pacto. Tú no puedes entender el Antiguo Testamento fuera del primer pacto. Tú no puedes entender el Nuevo Testamento fuera del segundo pacto. Por eso que siempre los protestantes andan perdidos cuando se ponen a leer el Antiguo Testamento y buscando doctrina para el Nuevo Pacto. Tú no puedes buscar doctrina para el Nuevo Pacto en un pacto que ya se acabó. Porque si ya el pacto se acabó, quiere decir que el pacto fue superado por un pacto mejor. Entonces tú no puedes buscar doctrina en un pacto que era, no que era malo, sino que no estaba completo. Recuerden que dijimos que la revelación de Dios en el Antiguo Testamento es progresiva. Lo que sabían la gente en la época de Abraham no es lo mismo que sabían en la época de Moisés. Lo que sabían en la época de los profetas no es lo mismo que sabían en la época de Abraham. O sea, el Señor se va revelado hasta que llega la revelación total, que es Cristo y el Espíritu Santo. Por eso tú tienes que leer cada pacto cada escritura, metido ¿a dónde? Dentro del pacto, para poder entender toda la Sagrada Escritura. Por eso desde Génesis tenemos que entender que el Señor 7 veces dice, desde el comienzo, que el Señor establece un pacto, primero con la creación. ¿Se recuerdan? En el capítulo cuando Dios crea al hombre, pide que el hombre sea fiel, que trabaje la creación, y a cambio Él lo va a bendecir y lo va a santificar. ¿Qué día va a ser todo eso? El día del sábado. Todo el tiempo va a ser de bendición para el hombre, pero el día 7 va a ser la celebración del pacto que Dios tiene con el hombre. Eso es lo que nos habla en el primer capítulo. Ahora dijimos que el segundo capítulo no es otra historia que contradice la primera, sino le dijimos que es como un zoom de eso de la cámara, que el Señor va a abrir específicamente ¿dónde? En el séptimo día. O sea, el primer capítulo habla de la creación del cosmos. El segundo, Bereshit, comienzo. El primer capítulo habla del comienzo del cosmos. El segundo capítulo va a hablar de ¿qué? Del comienzo del pecado. Vivimos en el capítulo 1, la creación del cosmos. Vuelvo a repetir para que se le grabe. ¿Que era 7 veces qué cosa? Bueno, ahora en el segundo capítulo va a decir por qué esa creación hecha 7 veces buena terminó siendo lo que vemos hoy en día. Y aquí está la respuesta de todas las preguntas que se hacen la gente. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Y después la pregunta, ¿por qué si Dios es tan bueno pasó, qué sé yo, lo que pasó en las torres? ¿O por qué si Dios es tan bueno hay terremotos? Esas preguntas que continuamente nos hacen y que es el último insulto a Dios. Porque ese es el último insulto a Dios, porque nosotros entregamos la creación al demonio y después le echamos la culpa a Dios. Es como que tú dejas las puertas de tu casa abiertas de par en par toda la